Bienvenidos, otro martes, nos volvemos a ver por Canal Metro en Salud en Redes. Hoy tenemos un tema espectacular y que me toca, pero no de cerca, de adentro, terrible, creo que es sinónimo, mi segundo nombre debe ser. Hoy vamos a hablar de alergias. Vamos a tener dos bloques, como estamos acostumbrados. En el primer bloque vamos a hablar con el doctor Claudio Parisi, vamos a hablar en general de las alergias, nos vamos a meter minuciosamente en el tema. Y si bien el doctor Claudio es pediatra, en el segundo bloque vamos a estar hablando específicamente de algunas alergias que se dan en la infancia. Estamos, como te dije entonces, con el doctor Claudio Parisi. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Marina. Médico, alergista, jefe de la División de Alergias y Pediatría del Hospital Italiano. Muchas gracias por venir. Un placer, placer. A ver, voy a partir desde el total desconocimiento y yo soy psicóloga, no voy a hablar de medicina, pero yo entiendo la alergia como una reacción exagerada o incorrecta del cuerpo a determinada sustancia, a determinado objeto. Exacto, es exactamente eso. Nuestro sistema inmunológico tiene la función de cuidarnos de las cosas que nos hacen mal. Virus, bacterias, infecciones, elementos tóxicos. Sí. Pero a veces se equivoca. Después podemos pensar por qué se equivoca, ¿no? Sí. Pero al equivocarse, reacciona contra elementos que están en el medio ambiente y que no son malos. No nos producen normalmente enfermedades. Y esa reacción, como bien dijiste, es exagerada y termina produciendo procesos inflamatorios. Ajá. Y esa inflamación son los síntomas típicos de la alergia, ¿no? Se me inflama la nariz, sí. Tengo rinitis alérgica o conjuntivitis alérgica, sí. O asma si la inflamación es en el pulmón, o puedo tener reacciones que van más allá de un órgano, más de un órgano, que son las reacciones que pueden poner en riesgo la vida y que se llaman anafilaxias, que es lo que la gente le tiene miedo, ¿no? Puedo tener un edema de glotis, se me cierra la garganta, no puedo respirar, pierdo el conocimiento. Raro, no es tan frecuente que la gente tenga un problema grave por esto, pero esa reacción alérgica es una reacción inflamatoria y que afecta... Sí. A ver, esta crisis es posterior a un ataque de alergia, ¿es como el punto máximo de un ataque de alergia o no? ¿Se puede llegar desde cualquier inicio de una reacción alérgica, se puede llegar a una crisis y a que se cierre la glotis o no? No, no pasa con todas las cosas, digamos. Lo más frecuente es que la alergia produzca síntomas respiratorios como la rinitis alérgica. Esa es la enfermedad alérgica más frecuente. La enfermedad crónica respiratoria más frecuente en el mundo es la rinitis alérgica y en general eso produce síntomas en la nariz que no ponen en riesgo la vida, pero que afectan notablemente la calidad de vida. Perfecto. Que la rinitis termine en una anafilaxia es raro. No, uno pensaría en ese tipo de reacciones ante cuadros, por ejemplo, de alergia a la picadura de insectos, que nosotros llamamos, que se llaman himenópteros, abeja, avispa, hormiga colorada, a una reacción alérgica producida por alimentos o por medicamentos. Esas son las causas más frecuentes de las reacciones alérgicas graves. Ajá. Bien, ¿y reacciones en la piel también son muy habituales? Es como, sí. Me imagino como los órganos que están más, no sé, como sí. Más de choque, de contacto con sí. El mundo exterior. Justamente las alergias hoy en día se llaman enfermedades que se producen por alteraciones o defectos en las barreras. Una barrera es la piel nos separa sí. Nuestro organismo del medio externo. Las mucosas respiratorias o la mucosa del aparato gastrointestinal también pueden verse afectadas y eso generar reacciones alérgicas. Y la piel, como bien dijiste, es uno de los órganos que más frecuentemente producen síntomas o están afectadas por las alergias. En esas enfermedades tenemos la urticaria, la aparición de ronchas o los eczemas, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto. Son enfermedades típicas con inflamación alérgica de la piel. Perfecto. Y te hago una pregunta.
tienen que ver con momentos de la vida, como etapas con ciclos de la vida, que se despierte o se apague, no sé, o se cure o quede como latente determinada capacidad alérgica. Y bueno, en general, para ser alérgicos uno que tiene que tener una predisposición genética, pero el ambiente, o sea, lo que está a nuestro alrededor, es muy importante para que esa predisposición genética se desarrolle. Entonces, hoy en día tenemos que tener los genes. En general, la mayoría de los alérgicos tienen familiares alérgicos, pero el medio ambiente está jugando un rol importante para que estas enfermedades se produzcan. Porque, por ejemplo, en los últimos 30 años hubo un aumento notable de las alergias en general y la alergia alimentaria en particular. Y eso no se puede explicar desde el punto de vista de modificaciones genéticas, porque se requiere más tiempo. Claro. Entonces, la contaminación ambiental, nuestro estilo de vida también está afectando a la conducta del sistema inmunológico. Entonces, uno puede ser alérgico y esa alergia se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Hay alergias que se dan en chicos y se curan, otras que se transforman en otro tipo de alergia, lo que llaman marcha alérgica. Vas cambiando de alergia, empezás con dermatitis atópica, puedes tener alergia a alimentos, después asma, después rinitis y te vas curando las otras. Es el concepto de marcha alérgica. Sí, no mareé con todo esto, ¿no? No, porque hay muchas al contrario. Cosas. Sí, porque hay, no sé, supongo que será un mito, o yo lo tengo más como un mito, que es, bueno, si los chicos tenían asma hasta la pubertad o la adolescencia, después no lo tienen de adultos, o si hacen alergias en la piel de niños, van a tener alergias respiratorias de adultos, ¿no? Puede ser eso, puede ser en este concepto que te nombré recién de marcha atópica o marcha alérgica, ir cambiando. Pero no todos se comportan de la misma manera. Hay pacientes que empiezan a tener asma desde chicos y el 80% de los asmáticos adultos empezaron a tener síntomas en la niñez. Entonces, hay algunas personas que tienen enfermedad que dura toda la vida. Muchas veces uno se encuentra en el consultorio con pacientes que dicen, no, pero me dijeron que, hablando de pacientes pediátricos, ¿no?, que cuando llega la adolescencia el cambio hormonal va a generar que eso se pase. Bueno, puede no ser así. Puede no ser así. Dice, bueno, depende de tantas cosas que no podemos conocer desde el principio y que uno va viendo con la evolución, que las esperanzas de que se vayan por ahí no son 100% reales. Totalmente. Bien. Y, a ver, tengo otra pregunta, pero nada, insisto, hoy desde el total desconocimiento, ¿hay alguna relación entre las alergias y las enfermedades autoinmunes? Es un mecanismo parecido, pero en vez de atacar las cosas externas, que es lo que pasa con las alergias, las enfermedades autoinmunológicas se ven afectadas porque el sistema inmunológico ataca a nuestro propio organismo. Claro. Tanto las enfermedades alérgicas como las autoinmunológicas se incrementaron muchísimo en los últimos años. Y hay, como nosotros decimos, que el sistema inmunológico está mal regulado. Entonces, ¿por qué está mal regulado? Bueno, porque aprendió mal. Aprendió mal porque los estímulos que deberían haber enseñado al sistema inmunológico a actuar correctamente, que sería atacar lo que me hace mal y tolerar lo que no me hace mal y lo propio, está alterado. Diferentes formas de educación del sistema inmunológico, ¿no? Desde el nacimiento, como la microbiota, esta serie de microorganismos o bichitos, virus, bacterias, hongos, parásitos que viven con nosotros, se ven alterados porque hay mayor cantidad de nacimiento por cesárea, uso inadecuado de antibióticos, poca vitamina D, poca exposición al sol, comer comidas no del todo sanas, por ejemplo, una dieta que no sea rica en verduras, en frutas, y comer comida chatarra, digamos, todo eso genera que la microbiota eduque mal al sistema inmunológico desde el nacimiento y se empieza a equivocar, para el lado de las enfermedades autoinmunes o para el lado de las alergias. Ah, qué bárbaro. Y a ver, entiendo entonces que más allá de esta disposición genética que podemos tener, el estilo de vida influye un montón y la vida comunitaria también, ¿no? El ambiente, la contaminación, el calentamiento global, nada. De hecho, no sé si es así, pero había leído que los plátanos tienen mayor producción en Buenos Aires de esta cosita, de este cero, que por el calentamiento global, ¿no? Bueno, todos los vegetales, como aumenta la temperatura del planeta,
los periodos de calor son más largos y las plantas producen más cantidad de pólenes y durante más tiempo. Ajá. Y eso, sumado a la contaminación ambiental o la presencia de otro tipo de partículas, potencia la probabilidad de alergias. Así que está todo ligado. Lo que le hacemos al planeta vuelve hacia nuestro organismo. Eso es fundamental. Sí. ¿Y qué cuidados podemos tener en una casa, en un hogar donde hay personas alérgicas o varios integrantes de la familia tienen alergias? Primero, tener un diagnóstico adecuado. Si uno sospecha que tiene alergia porque tiene síntomas típicos de alergia, como estornudar o la presencia de ronchas o síntomas claros, que uno dice, bueno, puede ser que sea una alergia, antes de automedicarme, hacer la consulta. De esa manera uno determina qué tengo, si tengo rinitis, si tengo asma, si tengo alguna enfermedad alérgica en particular y qué es lo que lo produce a través de test de alergia. Entonces, si yo sé qué es lo que me causa alergia, puedo tomar medidas específicas para eso en mi casa. Si son ácaros, una buena ventilación, tratar de no tener alfombras o superficies limpiables con trapo húmedo, pero sobre todo una buena ventilación nos va a ayudar. Si son hongos, lo mismo. Si es una mascota, bueno, habrá que ver qué se hace con la mascota porque es muy difícil. Uno dice, puedes tener alergia a la mascota y la familia dice, pero no, ¿qué hago con la mascota? Obviamente. No. En general, la mascota queda en casa, pero bueno, se pueden tomar algunas medidas particulares con cada una de ellas. Entonces, primero saber qué síntoma tengo, qué enfermedad es, qué es lo que lo produce y particularmente tomar medidas desde ese punto de vista. Preventivamente, una vida sana, una comida adecuada, el ejercicio físico, digamos, eso es lo más importante. Perfecto. Recién mencionabas palabrita clave, la automedicación. Creo que si hay algo en lo que hay el paraíso de la automedicación, debe ser el dolor y las alergias, ¿no? Seguramente, en todo el mundo. Sí. A ver, porque es crónico. Sí, es verdad, es crónico. Hay muchos medicamentos de venta libre. Si bien muchos de ellos son medicamentos muy seguros, todos tienen efectos adversos, ¿no? Pero en general los antihistamínicos modernos son seguros y la gente uno ve en la publicidad, ¿no? La gente va y los toma. Sí. Está bien, digamos, pero sería interesante que el médico diga cómo tomarlos, cuándo tomarlos. Otros medicamentos son más conflictivos por el uso de corticoides por vía oral sobre todo, puede generar algún problema a nivel de nuestro metabolismo, nuestro organismo, por lo tanto también debe ser guiado por el médico. Y otros de los, entre comillas, peligrosos son los descongestivos, que son las gotitas que la gente usa para destapar la nariz rápidamente. Son muy efectivos para eso, pero a largo plazo producen acostumbramiento y tienen muchos efectos adversos. Uno no puede dejar de tomarlos porque cuando los deja de tomar, la nariz se bloquea automáticamente y genera una dependencia. A ver, como para cerrar, nos quedó el inicio, que sería un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Hay que hacerse las famosas pruebas del antebrazo, Esas son pruebas que son viejitas, que son muy simples. Son simples de hacer y difíciles de interpretar. Por eso es importante que el médico especialista en alergia escuche al paciente, le haga la historia clínica, lo conozca y vea si los resultados de esos test coinciden con los síntomas que tiene el paciente. Esos test sirven para diagnosticar alergias ambientales, para el asma, para rinitis alérgicas, para alergia a alimentos. Hay múltiples test que se pueden hacer para las diferentes enfermedades en alergia. Y bueno, es importante que esos test sean la herramienta que el médico tenga para poder dar el consejo adecuado a cada paciente en particular. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que qué claridad. Yo te agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí estar acá. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el pediatra Jorge Martínez. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Muy bien, seguimos en este segundo bloque de Salud en Redes dedicado exclusivamente a las alergias y estoy con un referente, pero créanme en serio, si ustedes
quieren a alguien que sepa de alergias en la infancia, el doctor Jorge Martínez. Muchas gracias. Bueno, gracias Marina por la presentación. Sí, a ver, docente, formador de médicos también. Hace un montón que tienen una diplomatura, ¿no? En la Universidad del Salvador. Sí, tenemos ahí también, dentro de la Asociación Argentina de Alergia, formamos a los especialistas, bueno, y a todos, organizamos jornadas educativas para pediatras, clínicos y todo. Perfecto. No, es algo que nos gusta mucho, la docencia. Muy bien, bueno, me alegro. A ver, estuvimos hablando de alergias en general, vamos a meternos en el mundo de las alergias en la infancia, sí, en la pediatría, que son muy habituales, ¿no? Es muy habituales. Las alergias en pediatría tienen una frecuencia bastante alta. Estamos hablando de datos mundiales, entre un 20 y 40% pueden tener síntomas de alergia y a veces la percepción hasta es un poquito más alta. Entonces, cuando hay algunos síntomas que pueden referir a alergia, está bueno consultarnos para poder identificar realmente si esto es un proceso alérgico o no. Porque en los primeros años de la vida, un cuadro de infecciones reiteradas, cuadros de tos, cuadros de asma, se pueden mezclar. Si bien los chicos que empiezan a ir al jardín de infantes antes se enferman. Viven con mocos. Exactamente. De ahí los mocosos. Entonces, bueno, ahí interesante saber si esto tiene que ver con un proceso alérgico o no tiene que ver con un proceso alérgico. Entonces, bueno, ahí es donde cuando persiste los síntomas, como pueden ser tos, pueden ser catarro todo el tiempo, rinitis, congestión, en los cuadros de piel, a veces hay piel de ronchas, piel seca, urticaria, que nosotros llamamos estas ronchitas que pueden ir apareciendo en todo el cuerpo. Bueno, son síntomas que uno dice, bueno, está bien, interesante consultar al pediatra para que él esté al tanto a ver si requiere una derivación o no. ¿Y en qué momento tendríamos que ir a un especialista en alergia infantil, más allá de lo que pueda manejar un pediatra? Bueno, lo interesante, hay en alergia lo que se llama la marcha atópica o la marcha alérgica. Y eso se ve en todos lados. Y empiezan, el primer síntoma que aparece en los chicos son o problemas de piel o alergias alimentarias. Ese es el primer año de vida. Ya son síntomas que tenemos que estar alertas. Sí. Y a partir de los 3, 4 o un poquito más adelante empiezan los síntomas respiratorios, de rinitis o cuadros de tos. Perfecto. Entonces, en la primera infancia, cuando son chiquititos, menos de un año, ese chico que cuesta hacerlo dormir, que tiene regurgitación, que tiene vómitos o que tiene trastornos del sueño, y tiene además algún tema de piel, bueno, hay que estar atentos que esto puede ser el inicio de una alergia alimentaria. Y entonces es un dato, ahí sí conviene consultar al pediatra para que el pediatra derive o haga los primeros estudios o podemos investigar. Sí, algo que se está hablando mucho últimamente, o por lo menos yo lo escucho hace tiempo, antes no, que es la alergia a la proteína de la leche, ¿no? Totalmente. Hay una incidencia cada vez mayor en las alergias alimentarias. En Argentina la proteína de leche de vaca es la primera por frecuencia, por lejos. Y sí, hemos visto que esto viene en aumento. A nivel mundial se ve que viene en aumento. Antes era un 1%, 0,8%, y ahora tenemos 2, 4%, que es casi el doble de lo que teníamos antes, ¿no? ¿Y está estudiado a qué se debe? Esa es la pregunta que nos hacemos, la pregunta del millón. Decimos, ¿por qué está pasando esto? Claro. Creemos que los cambios culturales, de hábitos, de alimentación, del contacto con la biodiversidad, con la naturaleza, influyó un montón. Evidentemente influyó un montón. No es lo mismo lo que comíamos nosotros de más chiquitos que lo que comemos ahora. Y sí reforzamos totalmente, porque esto lo sabemos un montón, que el papel de la lactancia y de hábitos saludables y naturales favorece un montón y es un factor de protección. Nosotros siempre decimos, si hay un papá que tiene una alergia, hay un 20% de que nuestro hijo la tenga. Si es mamá y papá, hay casi un 40% de que tenga una alergia.
Pero más allá de este factor genético que es importante, el factor ambiental es fundamental. Claro. Y lo podemos proteger con una buena lactancia, una lactancia bien frecuente y por lo menos un añito de vida, y hábitos saludables. Claro. Y esto aparece al principio y después, si van desarrollando con el patrón genético y el factor ambiental, pueden empezar un poquito más grandes, año y medio, 2, 3, empezar con temas respiratorios. Rinitis, agua, moco, a veces afectación de los ojos, conjuntivitis. Bueno, ante la reiteración de estos cuadros, que muchas veces no tienen fiebre, eso es un dato a tener en cuenta. Porque si son cuadros febriles, bueno, probablemente sea un cuadro infeccioso, pero si se repite y no hay cuadros febriles en el medio, ahí podemos estar en frente a un caso de alergia. Perfecto. Y recién mencionabas los hábitos, la alimentación complementaria, hay como determinados alimentos que antes decíamos, no, a un chico no se le puede dar, no sé, frutilla, maní. Muy buena pregunta, Marina, porque en los últimos años fue algo categórico el cambio de la alimentación. Se sabe ahora que la introducción temprana de alimentos, que así se llama, introducción temprana de alimentos, favorece a que no hagas alergias alimentarias, por más de que genéticamente estés predispuestos a hacerlas. Qué bueno. Eso fue genial, un estudio que hizo el doctor Gideon Lack en Inglaterra, y él trabajaba en Israel 6 meses y otros 6 meses en Inglaterra. Y vio que tenía poblaciones con alergia al maní. En Inglaterra mucho más altos y en Israel no. Y empezó a ver qué es lo que pasaba y en Israel les daban maní desde chiquitos, como un hábito cultural. Entonces dijo, y en Inglaterra no, en Reino Unido no. Y entonces ahí empezó a hacer un estudio científicamente perfecto, totalmente controlado, con muchos pacientes, y demostró que dando alimentos en temprana edad evitabas el riesgo. Y después se empezaron a hacer estudios comparativos con otros alimentos, en otras regiones, en otra población, y daba exactamente lo mismo. Bárbaro. Y mencionaste algo ahora que estábamos hablando fuera de cámara y me parece, pero que hay que resaltarlo, destacarlo, que es ciencia, estudios científicos, tratamientos basados en la evidencia, en la ciencia, en manos de buenos profesionales. Y creo que si bien en distintas áreas de salud hay algunos baches, creo que en alergia es impresionante la cantidad de tratamientos y soluciones no científicas que hay dando vueltas, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Pero por suerte en los últimos años la especialidad estuvo con muchos avances científicos y pudo demostrar que muchos tratamientos que se hacían un montón realmente cambian la evolución natural de las enfermedades. Antes decía, bueno, sos alérgico, naciste alérgico toda la vida. No, eso puede cambiar. Siempre con un correcto diagnóstico, y eso enfatizamos un montón. Tenemos que tener, no porque uno tenga mocos o rinitis, tiene una rinitis alérgica. Esto hay que demostrarlo si es una rinitis alérgica. Tenemos test simples que se llaman test cutáneos o testificaciones cutáneas, que ponemos alergenos que están estandarizados sobre la piel con una lanceta específica y en 15 a 20 minutos podemos demostrar la sensibilidad que tiene. Entonces, con esa herramienta podemos ver si esto realmente incide en su calidad de vida y ahí empezar algún tratamiento, lo que nosotros llamamos desensibilizantes. Estos tratamientos desensibilizantes, que son con vacunas, que pueden ser vacunas orales, sublinguales, inyectables, se mejoró un montón en la forma de administrar ese tipo de tratamientos, logran un cambio en ese paradigma, en esa alergia y además con una memoria a largo plazo. Qué bárbaro. Como que el cuerpo puede ir aprendiendo a reaccionar de una manera distinta. Nosotros lo llamamos inmunomodulación. Hacemos que el cuerpo, a través de estas vacunas que son específicas a cada paciente, ¿no? Depende qué fue lo que dio ese test, podemos hacer un tratamiento inmunomodulador para decir al sistema inmunológico, ojo, esto no lo ataques porque la alergia es un ataque propio de algo que no debería ser. Entonces le estamos dando como una explicación para decir, no, esto no deberías atacarlo, relájese, no generemos inflamación.
Y eso lo podemos hacer. Ese es el último tratamiento. Hay lo que nosotros llamamos tratamientos, medicación de rescate, que esto es lo que vemos en la farmacia, que son antihistamínicos, spray nasal, nebulizaciones de distintos tipos que mejoran el síntoma, pero no nos va a cambiar la evolución. Entonces, ante un cuadro de alergia tenemos un montón de herramientas y tenemos que conocer bien al paciente y decir, bueno, para este caso necesita este tipo de tratamiento, para este caso este tipo de tratamiento. No son todos iguales, es totalmente personalizado y esto es algo que nos gusta, que es medicina personalizada basada en la evidencia. Te hago una pregunta. Si bien podemos tener una disposición o una predisposición genética a tener alergia a determinados sustancias o alérgenos, hace muchos años me he hecho los test de alergia en el antebrazo y sin embargo yo detectaba que tenía más reacciones alérgicas a algo que me salió un porcentaje menor de alergia que a otros que eran mayores. Totalmente. Todo lo que es las pruebas de alergia, la testificación, son herramientas complementarias que nos sirven para entender una parte del tratamiento. Después lo tenemos que llevar a qué es lo que le pasa al paciente. A la clínica, a ver. Totalmente. Y qué ambiente también tiene. Tenemos que interrogar un montón de qué trabaja, qué hace, dónde está, dónde estudia, en qué colegio está, si sale afuera, está expuesto a parques, a plantas, a flores, qué es lo que come, y ahí empezamos a hacer el rompecabezas de este paciente. Entonces tenemos la sensibilización de este paciente, que pueden ser con test cutáneos o análisis de sangre, y después lo llevamos a qué es lo que él está viviendo. Y ahí armamos el croquis y armamos ese tratamiento específico. Totalmente, eso es una herramienta válida, pero no es nada más que lo único. La interpretación es fundamental. Perfecto. Bueno, y nos queda para cerrar así, muy chiquitito, otro gran campo de alergias en la infancia son los antibióticos, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la amoxicilina. Con la amoxicilina o la penicilina, que es un derivado de la amoxicilina, es la alergia más frecuente. Y como decimos siempre, cuando uno usa una medicación, lo ideal es que esté indicada por el médico. Perfecto. Cuando uno tiene que indicar un antibiótico, tiene que estar seguro que realmente lo necesita, que no es un cuadro infeccioso viral y que esto es bueno por las dudas, porque podemos generar resistencia antibiótica y esto no va a generar. Y cada vez sabemos más que los antibióticos nos alteran mucho lo que es la barrera de la microbiota intestinal. Totalmente. Y que eso regula el sistema inmunológico. Entonces, sí o sí, necesitamos tener una indicación precisa para el antibiótico. Y si en esos casos aparece una reacción adversa, brotes y todo, hay que investigarla. Hay que investigarla y ver si esto va a generar repeticiones o fue una reacción aislada y poder darle una indicación precisa para que pueda tener una herramienta para manejarse. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno. Qué claridad. Bueno. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas. Gracias. Un placer estar aquí. Nos volvemos.